Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Antes de continuar, perdón, con las preguntas, vamos a escuchar un pequeño audio, el cual se habla en lo que es la lengua afroboliviana. Yo acorda, nunca hasta ahora siempre yo acorda. Un vez yo con Juanita, pues, nosotros no había cuyuntado pues bien juego, nosotros tenía que hacer coser mote, ¿no ves? No había ahí secado, no de que coser más mote. Y tenía que quedar un palo cuyuntado abajo, y encima, nosotros no, sí, básicamente. Y nosotros, estaba durmiendo cuando mi mamá sube con su quinchachara, nos pega. ¿De qué puta nos pegando? De que nosotros no cuyunto juego. No había ni fósforo ni nada. Pues una vez había que buscar, prestaba ya el juego de otra gente, porque no había plata, no había. Para comprar fósforo. Para comprar fósforo. Había que estar con el cogollo de plátano. En cogollo íbamos a juego. Cogollo. Ahí íbamos sin cogollo, ese juego, y hacíamos llegar ese juego. En brasa de juego. Ahora, si no hay brasa de juego, ahora si no haces, llega rápido el juego, Bueno, ese ha sido un pequeño audio en lo que es nuestra lengua afroboliviana. Continuando con las preguntas, desde el punto de vista lingüístico y científico, ¿qué evidencias permiten afirmar la existencia de la lengua afroboliviana en las comunidades afrodescendientes de los yungas? Doctor Lipski, por favor. Ya, otra vez voy a leer de la diapositiva que he presentado. La evidencia primero se verifica por medio de los trabajos de campo in situ, o sea, recogida de datos. Y como los hablantes no tienen un nombre para su habla tradicional, o por lo menos no tenía cuando empezamos nuestros recorridos, es necesario elicitarla con circunlocuciones o bien por medio de unos ejemplos. Por ejemplo, Juan Angola siempre decía nuestra manera tradicional de hablar y empezaba a hablar, y aún así muchas personas resistían, tenían reparos para hablar así. Muchas personas mayores, algunas ya desaparecidas, ya no querían hablar en la variedad tradicional, y aún las personas de actitudes neutrales habían castellanizado su habla, lo cual requiere encuestas meticulosas para desenterrar todos sus hábitos lingüísticos. Hoy día parece que hay muy pocas personas que hablan la variedad muy tradicional, y yo creo que la juventud en general desconoce su existencia. Por lo tanto, tan importante un evento como lo que estamos celebrando el día de hoy para difundir aún más la existencia de las hablas afrobolivianas. Pero así se tiene que documentar, básicamente recogiendo datos in situ y difundiéndolos de la manera posible. Muchísimas gracias al doctor Lipski. Por favor, la candidata doctora Pamela. Bien, muchas gracias. Yo he desarrollado esta pregunta en contraste con el caso afroperuano, ver cuáles son los contrastes y las convergencias a lo largo de la historia. Y dentro de ello encuentro ciertas similitudes y diferencias en el caso afroperuano, que se originaría dentro de la época colonial, a partir del contacto de lenguas africanas y español. Me refiero al distrito del Carmen, la provincia de Chincha, que está en la zona costa sur central del país. En contraste, el caso afroboliviano surge dentro de las hipótesis, dentro de la colonia, en un contexto entre lenguas africanas, el español y el aymara, ¿no? Que da un contexto lingüístico diferente por contacto con lenguas indígenas. Ahora, el español afroperuano y el afroboliviano
han enfrentado procesos históricos de marginación y discriminación lingüística, post-colonización y post-diáspora africana. Y cada uno ha tenido particularidades dentro del contexto nacional y su evolución. Por ejemplo, de acuerdo a la distribución geográfica, el caso afroboliviano ha tenido un aislamiento forzado en la zona de los Yungas, mientras que en el caso afroperuano, los afroperuanos se han encontrado dentro de las diferentes regiones del país, desde los inicios, especialmente en la franja costera del país, en la zona costa norte, costa sur central también, y bueno, han tenido dinámicas diferentes en cuanto a nivel demográfico, geográfico, y han tenido cierta dificultad para mantener una identidad lingüística homogénea en el país. Me refiero en el caso del Perú. Estas son diferencias que reflejan dinámicas históricas, sociales, culturales propias de cada una de las naciones, pero que al día de hoy muestran caminos diferentes que han conducido a lo que es la percepción, el uso y preservación, en el caso de la lingüística afrohispánica, el español afroboliviano y el afroperuano. De hecho, dentro del trabajo que estoy desarrollando actualmente, puedo observar en el caso del Perú que hay lingüismo y la lengua estándar que han sido muy fuertes dentro del país y que de alguna manera han impedido el surgimiento o el mantenimiento del español afroperuano, y esto ha sido reforzado por la marginación de otras lenguas y otras variedades que no son estándares. Estamos hablando del español, que es una lengua que dentro de la colonización forma parte de una lengua de mayor prestigio, de origen europeo, y que dentro de este escenario postcolonial ejerce pues una hegemonía lingüística. En cuanto al reconocimiento oficial, actualmente el español afroboliviano está dentro de este proceso de reconocimiento, de lucha y de reclamación, mientras que en el caso afroperuano se ha mantenido estigmatizado a lo largo de la historia peruana, no solamente a lo largo de la nación, sino también dentro del campo académico. No ha habido mucha investigación desarrollada, aunque han habido algunos pocos trabajos a finales del siglo XX y al inicio del siglo XXI. Dentro de este trabajo también de reclamación lingüística de los pueblos afrohispánicos, he podido mantener una conversación directa con el Ministerio de Cultura del Perú, la Oficina de Asuntos Afroperuanos, con la directora Susana Matute Charún, en el año 2024, junto con Sandro Cesarego, sobre discusiones acerca de derechos lingüísticos de los pueblos afrohispánicos y la reclamación actual que se está sumando también en el caso del Perú. Como ya había dicho, hay una situación de convergencia y divergencia entre ambos casos. En el caso afroboliviano ha habido una fuerte identidad presentada también a través de las prácticas culturales, ya sea la Semilla afroboliviana, las celebraciones, la semba, o el mauchi u otras expresiones y prácticas culturales dentro del país que han tenido también reconocimiento. En el caso de reconocimiento también en la Constitución a nivel nominal como parte de un pueblo cultural dentro del país, también lo ha tenido el caso de afroperuanos en la zona de Chincha, en Ica, a través de la representación de las prácticas culturales, ya sea el atajo de negritos y payitas, o las celebraciones dentro de las comunidades, ¿no? Que ha tenido un cambio también dentro de la actualidad, que también ha sido aprobado un reconocimiento constitucional del pueblo afroperuano en el año 2024, ¿no? Un proceso que se está desarrollando en la actualidad. Dentro de este cambio más en la actualidad, y a lo que se refería también el profesor Lipski, las actitudes de los hablantes en cada una de las naciones han tenido repercusiones en cuanto a la lingüística afrohispánica. En el caso de Perú, rasgos estigmatizados asociados a esta habla tradicional, pronunciaciones de ciertas consonantes o vocales que eran caracterizadas de la lingüística afrohispánica, son estigmatizadas muy fuertemente en el Perú y también dentro de Bolivia, lamentablemente, ¿no? Gracias a esto, el trabajo de las instituciones del CAFRO y CONAFRO que están protegiendo el desarrollo de la lengua desde el 2011 y, bueno, hasta la actualidad.
día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si ahora sí podría la magíster Mirta dar respuesta a la pregunta. Gracias. Es la pregunta 2, ¿verdad? Es la pregunta 3. Es la 3. Bueno, lo que pasa es que no sé qué pasó con mi dispositivo y he salido. Respecto a la pregunta 3, ¿qué podría decir? He escuchado la última parte de Pamela y bueno, se tienen diferentes evidencias acerca que podrían sustentar la existencia de una lengua afroboliviana. Por ejemplo, el registro de hablantes tradicionales en comunidades específicas, presencia de rasgos gramaticales propios. El doctor Lipsi precisamente señala algunas características de esta lengua afroboliviana, con diferencias fonéticas, morfosintácticas, y lo que se mencionaba hace un rato, ¿no? Sobre el uso de pronombres como ote, otené, elé y eyú, así como también la conjugación verbal en tercera persona es la que prima. Y luego también yo creo que esa característica tiene, ¿no? Alguna vez he hablado con don Juan Angola y él, bueno, he escuchado cómo hablan y ahora también escuché, entonces pienso que sí hay algunas características muy propias que se han desarrollado y bueno, que eso presentaría pues esas diferencias y esa tradición de lengua oral, ¿no? Pues todavía no hemos pasado, aunque don Juan trabajó un texto, pero bueno, habría que darle esa sistematización científica desde el punto de vista lingüístico para ver toda su gramática en sus diferentes niveles y luego la historia como tal y la sociocultura. Entonces, la evidencia más fuerte es que en esta lengua no puede identificarse como un dialecto del castellano porque no sería un dialecto del castellano, pues tiene características muy propias, ni tampoco del aymara, ni tampoco del quechua, sino que más bien tiene una estructura gramatical, una distribución territorial y una transmisión intergeneracional y un reconocimiento propio. Esa es la respuesta que podría dar al punto 3. Bueno, Taretillos, tías, primos, Alimpio Lujamilla, yo es Nilda Salles, técnico responsable de la unidad de fortalecimiento institucional de ICAFRO. Antes de formular la siguiente pregunta, quiero expresar mi agradecimiento a todas las presentes por acompañarnos en esta actividad que sin duda será de gran importancia para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de nuestra lengua. Paso a realizar la siguiente pregunta. Doctor Risky, Magíster Martínez, licenciada Jiménez, según sus estudios realizados, ¿qué rasgos gramaticales, fonéticos y sintácticos presenta la lengua afroboliviana que revelan su diferencia del castellano? Dios se lo pague. Muchas gracias. Por favor, si podría empezar a responder el doctor Risky. ¿Puede ver la pantalla ahora? Sí, doctor, se ve. Aleluya. Entonces, los rasgos fonéticos, aspiración o pérdida de la S final, la R final se pierde en los infinitivos y algunas otras palabras como mujer, yeísmo y también pseudo-yeísmo, como dice Juanilla en vez de familia. Cambio de F ante una vocal no redondeada como Juanilla para familia, Huizcal, Cahué. Y también hay vocales de apoyo al final, L en vez de él, ayer en vez de ayer, etc. Lo más importante realmente son los rasgos morfosintácticos. Primero, los sustantivos plurales no cambian. Los patrón, los peón, los persona mayor. Y en los sintagmas nominales se suspende casi siempre la concordancia de género y número. Y eso, como veremos enseguida,
no en todas las comunidades. Estoy describiendo ahora las variedades más alejadas del castellano. Pero aquí tenemos ejemplos recogidos in situ en nuestra cultura antigua. Ese mujer, todito eso hierba, mezclado todas esas hierbas. El lu persona mayor, etcétera. Y también una innovación que no se da en ninguna otra parte del mundo, los posesivos plurales se forman con la palabra posesiva más lu, como mi luawa, mis hijos, su lu cosas, sus cosas, nuestro lu hermano, nuestros hermanos. Y el sistema pronominal, ya vemos acá, muy diferente del castellano mundial, sobre todo en la tercera persona no hay distinción de género gramatical. Él puede ser tanto él como ella, y ellos pueden ser ellos o ellas. Y aquí en este cuadro vemos muchas lenguas ibero-romances como el castellano, portugués, gallego, asturiano, catalán, aragonés, su sistema pronominal. Y luego tenemos dos lenguas criollas reconocidas, el papiamento de base casi mitad española, casi mitad portuguesa, pero una lengua afro-ibérica, y la lengua palenquera de Colombia, que tiene también la forma de bo y tiene L, y luego el afro-yungueño. Entonces se coloca justamente entre las lenguas ibero-romances y las lenguas criollas. Es frecuente la eliminación de artículos definidos, y también un componente muy importante, los verbos solo mantienen la forma de tercera persona singular. Por ejemplo, yo va a trabajar, nosotros creció juntos, yo está comiendo, estoy comiendo, ya pasó unos 4 meses, etc. O sea que hay flexión de tiempo, pero no de persona y número. Y en el habla rápida, a veces el verbo estar reducido a ta, se combina no con el gerundio, está hablando, sino con lo que parece ser el infinitivo, como yo ta toma. La persona dijo, toma mi plato, el carro está subiendo, el carro está subiendo, está venido de mi casa, estoy viniendo. Eso muy parecido a lo que sucede en las lenguas criollas, como la lengua palenquera y como el papiamento, pero solo en el habla rápida. Hay preguntas no invertidas que son muy comunes en el Caribe, pero no tanto en Bolivia. ¿Qué usted está tomando? ¿Qué está tomando? ¿De qué nosotros pobre va a vivir? Y también se coloca el crítico de complemento directo e indirecto entre el auxiliar y el infinitivo. Yo va a te decir, en vez de te voy a decir. Porque no viene mi mira, ¿quién va a te bañar? Se eliminan muchas preposiciones y por supuesto hay palabras como hay y pues que se introducen de forma esporádica. Ahora, en esta gráfica creo que según mis investigaciones así se distribuyen las variedades, pero habría que hacer un trabajo bastante minucioso recogiendo datos en todas las comunidades. Pero para mí lo que va en el círculo más pequeñito tiene todas las características descritas, Chichipa Mururata, tiene Miluagua, tiene Bati Disir. Luego el círculo que está más o menos en color rosado son las comunidades de Dorado Chico, Coroico, Coripata. Esa zona tiene todavía el verbo invariable, pero el pronombre L puede ser a veces masculino o femenino, y luego tiene ayere con la vocal de apoyo. Posiblemente tiene tavenir, pero no estoy muy seguro. He escuchado algunos ejemplos, pero no son de mucha confianza. Y tal vez uno que otro tendrá miluagua, pero eso también queda en tela de juicio. Luego, el círculo de color celeste son comunidades en la zona de Tocaña, Coscoma, Calacala, etcétera, que tienen menos características. Todavía tiene todas las características fonéticas, la S, la R, pero ya L solamente reemplaza a él, masculino, también tiene ella, y tiene otene, tiene ellos y tiene hay. Y siempre lo que está en el último círculo, Chicaloma, realmente en esa zona no encontramos ninguno de los rasgos morfosintácticos, sino el plural invariable, los patrón, y de hecho eso sucede en muchas variedades hispanoamericanas sin contacto con lenguas africanas, a veces son comunidades indígenas, a veces un contacto con el portugués brasilero, pero por lo menos
según mis investigaciones, mis datos, así se distribuyen las variedades. Y por eso, como dije hace unos minutos, mi hipótesis del momento, que obviamente está sujeta a modificaciones, es que la zona de Chichipa-Mururata es como el epicentro de la variedad afrovingueña más tradicional, porque tiene todas las características. Y luego en formas de olas se va diluyendo ese lenguaje hasta llegar a las comunidades más alejadas. Esto según los datos que he recogido hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Por favor, vamos a dar el paso a la licenciada Jiménez, por favor. Bien, para complementar la respuesta que nos dio el profesor Lipski, a lo largo de estos 4 años, he estado participando también en eventos realizados por los institutos. Uno de ellos ha sido el taller básico de la lengua afroboliviana, que se dictó en el 2022. Tuvo algunas sesiones, cerca de 5 o 6 sesiones, donde se produjeron también textos tanto en la lengua afroyungueña como las traducciones al español, ¿no? De hecho, estuvo a cargo de Ingrid Marín, quien fue la expositora. Este es un ejemplo que proviene de la participación en este taller, donde podemos ver contrastes entre el afroyungueño y la traducción al español, un párrafo pequeño que ha sido producción escrita y bueno, que tiene características de rasgos que ya nos ha descrito el profesor John Lipski, y que de hecho, gracias a esas descripciones, el trabajo que se ha desarrollado en los talleres ha tenido la dirección también ligada a los profesores afrobolivianos enseñando su lengua, mostrando cuál es el sistema pronominal del afroboliviano, alcance sobre descripciones lingüísticas, elisiones de sonidos, elevaciones de algunas vocales, el caso de más por demás, amigo por amigo, viejo o mujer en el caso de mujer, una tendencia hacia una morfología flexiva también de tercera persona, tiempos verbales que están relacionados con el presente, el imperfecto, pasado, y la expresión de un futuro que se hace a través de una perífrasis verbal, como la expresión ir más a. Nosotros no voy a ir a comprar torta de chocolate. Ese es uno de los ejemplos. También dentro de estos casos encontramos con mucha frecuencia, como había dicho, una tendencia hacia la tercera persona singular. Estos son los ejemplos que he tomado de descripciones presentes ya tanto en libros de Lipski como el libro de Cesarego, y de hecho una zona dedicada al léxico del campo semánticos, como había explicado inicialmente Martínez, sobre el trabajo ligado a la agricultura, el trabajo en el cocal y también el trabajo relacionado a preparación de alimentos, que son campos semánticos en los que nacieron el uso de los términos con una influencia también de palabras aymara utilizados en el afroyungueño. Para el caso de Cahuira, por ejemplo, tostar las hojas al solo fuego, para expresar remover maleza alrededor de las plantas de coca, masí, en el caso de cortar malas hierbas alrededor de las plantas de coca madura. Otros ejemplos relacionados con acciones ligadas a la cocina, chajear, machaquear o hacer puré, guaquichá, cocinar, janquí, morder o jatura masticar, que son descripciones que hechas con datos tomados tempranamente en la primera década del siglo XXI. También hay casos de influencia aymara en casos de sustantivos, mitani, relacionado a la labor doméstica de
mujeres peones durante el periodo de las haciendas en los yungas, Anchancho, que es un espíritu maligno que visita a los viajantes, Caracayo, expresiones como descalzo, chacuro, un implemento hecho de palo para colgar cosas para secar. Esta influencia de la Aymara presenta léxicos que también durante estos últimos años de trabajo de campo he podido notar. De hecho, nos acaba de presentar Jan Lipsky algunas frecuencias de uso de acuerdo a la distribución de las comunidades. Esto también es un trabajo que se está desarrollando en los próximos años con mayor precisión para ver cuáles han sido las variantes. De hecho, no se ha mencionado tampoco en esta presentación, pero hay el caso de la palabra limpio, con sentido de significado de todo, cuando se usan ejemplos cuando dicen limpio familia, que posteriormente voy a hablar un poco más de ese caso. Muchas gracias. Por favor, la magíster, adelante, por favor. Bien, gracias. Bueno, respecto a esta pregunta, coincido plenamente con el doctor Lipsky y también con Pamela. También se consultó con el doctor Lipsky y Cesarego en bibliografía. Y bueno, también hemos visto que entre los rasgos fonéticos documentados existe la pérdida o el debilitamiento de sonidos finales como S y R, la aspiración de ciertas consonantes y cambios en la realización de fonemas. Dentro de los rasgos morfológicos más destacados se encontraría la reorganización de la concordancia de género y número. En los estudios del doctor Lipsky y Cesarego se evidencia una falta de concordancia entre sustantivo, artículo y adjetivo, uso de plurales invariables y el empleo de un artículo fijo como lu, en lugar de formas presentes en el castellano. Además, la presencia de pronombres propios. En síntesis, podríamos mencionar que la lengua afroboliviana presenta reducción o alteración de ciertos sonidos, concordancia nominal parcial o inestable, así como también una sintaxis divergente a la castellana, en la lengua castellana, donde la concordancia depende de la cercanía del sustantivo. Eso es lo que podría decir. Gracias. Muchísimas gracias.